ejercicio 5.103, 5.104. El ejercicio dice, para el elemento de máquina que se muestra en la figura, localice la coordenada y barra del centro de gravedad, pero vamos a ampliar, vamos a hallar la coordenada y barra, x barra y z barra, o sea, vamos a hallar el centro de gravedad de este elemento. Recordemos que si el elemento es uniforme, se ha hecho todo el mismo material, de la misma densidad en todas sus partes, el centro de gravedad, el centro de masa y el centro de volúmenes son el mismo punto. Y ese es este centroide que vamos a hallar. Bueno, recordemos, empezamos llenando la siguiente tabla. Bueno, y esta es la tabla que vamos a llenar. Fijémonos, en esta primera columna, 5 figuras, ya vamos a ver por qué. En esta vamos a calcular el volumen de esas figuras, los X trazos, los Y trazos, los Z trazos de cada una de estas figuras y luego los productos, X trazo por volumen, Y trazo por volumen, Z trazo por volumen y finalmente vamos a hacer las sumatorias para calcular los centroides. Bueno, las 5 figuras que he colocado aquí o que voy a colocar en la tabla están aquí en el dibujo. Fíjense, la figura 1 es este cubo deforme, ¿no?, alargado, que se llama un paralelepípedo, figura 1. La figura 2 es este medio círculo, o mejor, medio cilindro, porque finalmente esto es un cilindro, medio cilindro. La figura 3 es el hueco, el agujero que hay acá, que realmente es un cilindro que se sacó de acá. La figura 4, este paralelepípedo que está aquí superpuesto, la parte superior. Y la figura 5, este medio cilindro que se retiró ahí del dibujo. Bueno, y lo que voy a hacer es, para cada una de estas figuras voy a calcular aquí el volumen y lo voy a colocar. Como son sólidos comunes, pues ya están las fórmulas definidas para sus volúmenes. Bueno, para la figura 1, recordemos que como esto es un paralelepípedo, el volumen es largo por ancho por alto. Si vemos, el alto son 0,75. El largo, que es este, son 4 y 3, 7. Entonces me queda 7 por 0,75 por el ancho. El ancho es 2 y 2, 4. El ancho de la figura 1, que está marcada en rojo, ¿no? Si yo hago el producto 0,75 por 4 por 4, pues esto me da 21, y estos 21 son obviamente pulgadas cúbicas. Entonces aquí vamos a anotar las unidades pulgadas cúbicas. Listo. Vamos con la figura 2, el volumen de la figura 2. Entonces la figura 2 es medio cilindro. Recordemos que el volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura del cilindro. En este caso, esta figura 2, como es medio cilindro, pues dividiré todo esto en 2 para obtener ese volumen. Bueno, y entonces será pi, el radio de la figura 2. Pues aquí estará el radio, ¿no? Estas 2 pulgadas que van desde acá hasta acá, será el radio con el que yo tracé este medio círculo. Entonces aquí por 2 pulgadas, 2 pulgadas al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por la altura. La altura de mi cilindro, pues fijémonos que la altura es esta, o sea, esto es 0,75. Entonces aquí por 0,75 y todo esto dividido entre 2, y ahí ya me da el volumen de mi figura 2, que es mi cilindro. Bueno, esto me da 4.71, obviamente pulgadas cúbicas. Este es el resultado del volumen 2. Vamos a mi volumen 3, que es un cilindro completo, pero como lo quito, como esto es un hueco, entonces eso lo voy a colocar negativo, ese volumen, porque va faltando. Bueno, y entonces utilizaré la fórmula del volumen del cilindro, que es pi r cuadrado por altura. Entonces, para mi cilindro, pi por el radio de este cilindro. Entonces, si vemos aquí, el agujero dice que el radio es 1,25 pulgadas. Entonces, aquí será por 1.25 pulgadas, esto al cuadrado, pi por radio al cuadrado, por la altura de mi cilindro, pero la altura de este cilindro es el espesor de esta placa, ¿cierto? Los mismos 0,75. Entonces, aquí por 0.75. Bueno, hacemos la operación y ese es el resultado que voy a colocar acá en mi figura 3. Bueno, fijémonos, nos da 3.681 negativo porque es un hueco. Listo, vamos con mi figura 4. Mi figura 4 es este cubo, o sea, este paralelepípedo, que recuerden que el volumen es largo por ancho por alto. Si nos vamos a las dimensiones, tiene el largo 4, miren, todo este es el largo, estas 4. El ancho será esta pulgada, 1 pulgada de ancho, y de altura 2. Entonces, si multiplico largo por ancho por alto, o sea, 4 por 1 por 2,
pues esto nos dará estas 8 pulgadas, listo, 8 pulgadas cúbicas, ¿no? Y el volumen 5, pues es este medio cilindro que hemos quitado acá. Entonces vamos a aplicar exactamente esta misma ecuación, esta que teníamos abajo, este es el volumen del cilindro completo, pero como es solo medio cilindro vamos a dividir en 2, entonces nos quedará pi por el radio de este cilindro. Entonces si vemos aquí la cuota, aquí me dice radio también 1,25 igual que este, ¿cierto? Entonces por 1,25 pulgadas al cuadrado, que es el radio del cilindro, por la altura o el espesor del cilindro, que será esta altura, miren, o sea, esta pulgada acá. Entonces por 1 pulgada, y como es solo medio cilindro, entonces estaremos dividiendo esto entre 2, y al hacer la operación ya obtendré aquí el resultado del volumen de mi figura 5. Negativa, porque fijémonos que esto es un agujero, ¿no? Medio agujero realmente. Bueno, y esto nos da menos 2,454. Recuerden que el negativo es por tratarse de un agujero. Listo. Ahora sumo estas, la figura 1 más la figura 2 más la figura 3, que son volúmenes positivos, y le voy restando lo de la figura 3 y lo de la figura 5. Bueno, o sea, sumo la 1, la 2, la 4, perdón, y restamos la 3 y la 5. Y obtengo aquí el volumen del sólido, que es, bueno, 27,575 pulgadas cúbicas. Entonces ya tengo el volumen del sólido. Ahora voy con esta figurita acá quiere decir el X barra o el centroide de cada figura, de la figura 1, de la figura 2. Bueno, empecemos. Para la figura 1 vamos a calcular el X barra, el Y barra y el Z barra con respecto a esta referencia. Miren dónde está la referencia. El eje X, Y y Z. O sea, con respecto a la esquina de este cubo rojo, ¿no? De ese paralelepípedo rojo, con respecto allá al punto más o menos donde esté el láser. Bueno, como esta es una figura uniforme, el X trazo estará en la mitad de ella. Pero en la mitad, entonces si yo veo, como estoy buscando el X trazo, entonces desde el origen yo me vengo hasta la mitad de mi figura, o sea, en la mitad del ancho. Quiere decir, aquí a 2 pulgadas estará el X trazo. Entonces el X trazo 2. El Y trazo, como Y en este caso está marcando la altura, con respecto al plano XZ, ¿cierto? Porque está ubicado esto en el plano XZ en la esquina allá atrás y está ubicado en el piso, entonces solo subiré la mitad, ¿no? Aquí en la mitad, en un plano que pasa por la mitad o que me parte este paralelepípedo en 2, que estará a la mitad de la altura. 0,75 dividido en 2 nos da 0,375. No he dicho, aquí las medidas están en pulgadas, ¿no? Porque son longitudes. Y el Z, entonces de acá, de esta orilla, o sea, de este plano YX, ¿dónde está el centroide de este rectángulo? Entonces simplemente me vengo hasta acá, la mitad de esta dimensión, y toda esta dimensión es 4 y 3, 7, la mitad serán 3,5, o sea 3,5, y ahí están estos centroides de la figura 1. De la figura 2, entonces como la figura 2 es este medio cilindro, entonces lo que vamos a hacer es recurrir a una tablita que es la tablita de centroides, que la vamos a colocar acá. Bueno, y vamos a tener en cuenta lo siguiente, fijémonos, aquí está medio círculo, ¿cierto? Para medio círculo, porque finalmente el cilindro, la base es, o ese medio cilindro, la base es este medio círculo, ¿cierto? Por la profundidad o por la altura. Entonces vamos a necesitar este centroide de este medio cilindro. Entonces aquí me dice que el Y trazo, o sea que con respecto al diámetro, miren, el centroide con respecto al diámetro de esta parte, o sea el centroide en Y hacia arriba, aquí está Y barra, está acá en 4R, aquí abajo, en 4R sobre 3pi. Entonces me toca moverme desde acá hacia arriba el producto, 4R sobre 3pi. Bueno, ¿y eso dónde lo voy a utilizar? Entonces, para hallar el centroide de este medio cilindro, pero el centroide en Z, tendré que hacer lo siguiente. Como el origen está acá en el plano XY, fíjense, o la referencia está en el plano XY, ahí está el 0, entonces tendré que moverme esta distancia desde allá, que es toda esta longitud, o sea, todas estas 7 pulgadas, más cuando llegue a las 7 pulgadas llegaré aquí, miren, a la línea del diámetro.
y a partir de ese diámetro me tendré que seguir moviendo aquí hacia adelante una distancia de 4r sobre 3pi, que es el centroide que acabamos de ver. Entonces el centroide, esta línea, estará con respecto al origen, que será esta referencia desde acá hasta acá. La medida son 7 más 4 por r. ¿Cuánto es el radio de este cilindro? Entonces habíamos dicho que este radio eran 2, o sea, 4 por 2, ¿cierto? 4r sobre 3pi. Listo. Y ahí, si hago esta suma, me da el centroide en z, ¿no? O sea, lo que tengo que venirme desde acá, desde el plano YX, a lo largo del eje Z. Bueno, esto me da 7.848, esta distancia de aquí hasta el centroide, o sea, el centroide en Z, que corresponde acá, ¿no? De mi figura 2, 7.848. Bueno, los otros dos centroides de mi cilindro ya son muy fáciles, porque fíjese que él es simétrico respecto a este eje. Y estamos hablando que estamos desde el plano, aquí desde el plano YZ, que tengo que correr esta distancia para encontrar este que es el eje de simetría. O sea, está 2 pulgadas. 2 pulgadas en X. Entonces aquí el centroide en X, 2 pulgadas de mi figura 2. Y el centroide en Y es con respecto al piso, si este fuera todo mi cilindro completo, ¿cierto? Con respecto al piso, ¿qué altura debo subir? Pues sencillamente la mitad de este espesor, o sea 0.375. 0.375 estará el centroide con respecto al piso de este cilindro 2. Ahora vamos con mi figura 3. Entonces mi figura 3 corresponde aquí al cilindro completo, pero en agujero, ¿no? Bueno, como es el cilindro completo es muy sencillo, ¿no? Porque estará aquí en el centro, aquí en este puntico, el centroide, exactamente en este puntico acá. Y ese puntico, pues aquí está marcadas las cotas, ¿cierto? Entonces miremos las cotas. En esta que será el X trazo, ¿cierto? Este es el X, entonces el centroide de este cilindro está aquí a 2 pulgadas, entonces en X a 2, en Y, o sea la altura igual 0.375, que será la mitad de este espesor, ¿cierto? Porque la mitad de este espesor, ahí está el centroide del cilindro, en la mitad de esto sería un plano ahí. Y en Z, o sea, desde acá, desde el plano YX, ¿cuánto me vengo hacia acá para encontrar el centroide? Entonces, por ser el cilindro completo, esta será la línea del centroide, o sea que tendré que venirme toda esta distancia acá. O sea, estos 7, entonces 7 pulgadas. Y listo, ahí está el centroide de mi cilindro, que es la figura 3. Vamos a la figura 4. Entonces la figura 4, pues marcamos este paralelepípedo. Y el centroide, pues del paralelepípedo estará en la mitad de cada una de sus caras, ¿no? Entonces, con respecto a X, desde el plano YZ, me tendré que venir aquí hasta la mitad, o sea, aquí, esta será la línea donde está el centroide, ¿no? Una línea así. ¿Cuánto tendré que venir? La mitad de esta distancia, la mitad de 1 pulgada, pues serán 0.5 pulgadas. Entonces aquí colocamos en X 0.5 pulgadas. En Y, o sea, la altura, entonces desde el piso, el centroide estará aquí en la mitad de esta altura, pero me toca dar esa referencia desde el piso. Entonces yo me diré, esto es 0.75 más la mitad de esta altura, pero esta altura son 2, la mitad es 1. Entonces 1 más este 0.75 me dará 1.75, ahí estará el centroide del paralelepípedo de la figura 4, y el Z estará en la mitad tomada desde este plano, ¿no? Desde el plano YZ en la mitad acá. Entonces aquí justo donde está esta línea, por ahí pasará el centroide de ese paralelepípedo, o sea, a 2 pulgadas. Entonces acá estaremos en 2 pulgadas. Listo, y me falta mi figura 5, que es este medio cilindro, ¿no? Este medio cilindro. Bueno, entonces para ese medio cilindro, empezamos. El X trazo, o sea, de esta pared del plano YZ hacia adelante, hacia acá en dirección X, pues obviamente yo partiré el cilindro en 2 con un plano aquí paralelo por la mitad, ¿cierto? O sea que está en la mitad de esta distancia, el centroide será esta línea que pasa por la mitad.
la mitad son 0,5, entonces aquí en X 0,5. Bueno, la Y la voy a dejar de última. La Z, pues en Z, entonces recordemos respecto al plano YX, ¿dónde estará el centroide de este cilindro? Entonces será esta línea. ¿Y qué distancia hay desde acá? ¿Qué distancia en Z, no? Así, distancia desde este plano en Z, que está el origen, hasta esta línea. Pues si aquí vemos la cota, aquí dice que esta distancia son 2 pulgadas para llegar a esta línea. Entonces serán 2 en Z. Bueno, y en la Y sí tenemos que hacer cálculos, porque recordemos que en la Y el centroide, por tratarse de esta cara, ¿no? De esta cara, el centroide estará con respecto a este diámetro A, ya lo habíamos dicho aquí en la tabla, con respecto a este diámetro estamos corridos este Y trazo que vale 4R sobre 3pi. Entonces estaremos en 4R sobre 3pi. Aquí está marcado, aquí estará el centroide de esta media circunferencia, ¿cierto? 4R sobre 3pi, o de mejor este medio círculo, pero 4R sobre 3pi desde acá. Ahí está el centroide, pero medido desde esta referencia, pero como se mide desde abajo, desde el plano XZ, entonces, ¿cuánto debo subir desde el plano XZ para encontrar esta línea? Pues va a ser un poquito sencillo acá, porque voy a tomar 0,75 más estas dos, entonces me da 2,75. 2,75 me da la referencia de esta línea, pero debo devolverme esta distancia, entonces ese centroide va a estar acá, decimos que ese centroide va a estar a 2,75 menos 4R sobre 3pi. Y de una vez vamos a reemplazar el R, pues el R son 1,25 pulgadas, que es esta, que me la dan acá. Entonces, si hago esta operación, ahí ya obtengo dónde está ubicada esta línea. O sea, el centroide de este agujero, de ese medio agujero, pero respecto a la base, respecto al plano XZ. Bueno, esta operación nos da 2,22. Entonces 2,22 desde la base, desde este plano hacia arriba encontraré esta línea que es el centroide de este medio círculo de mi figura 5. Bueno, y ahí está el 2,22. Ahora lo que me queda es hacer estos productos, ¿no? X trazo, mire, X trazo por volumen, o sea, esto por esto, ¿cierto? Para llenar esta casilla, el Y trazo por el volumen, el Z trazo por el volumen para llenar estas y así con todas. Bueno, lo hago en la calculadora y esto obtengo. Bueno, y ahí está llena nuestra tabla, están hechos todos los productos. Obviamente estos productos son negativos, porque si el volumen es negativo, por esto que es positivo, entonces aquí me dan los negativos igual con este. Y ahora lo que voy a hacer es, voy a sumar, voy a hacer la sumatoria de esta columna, la sumatoria en esta columna, la sumatoria en esta columna, obviamente teniendo en cuenta los signos de las cantidades, y obtengo. Bueno, y aquí están los resultados de las sumatorias. Una cosa que acabo de caer en cuenta, de pronto si comparan con el solucionario, y es esta Y, fíjense que el plano ZY en esta gráfica está sobre esta cara. Y yo no lo tomé sobre esta cara, yo lo tomé sobre la cara de abajo. Entonces, mi referencia no está igual a esta, mi referencia está en el piso. Entonces, es que normalmente uno trabaja siempre respecto al piso. Aquí lo tomaron respecto a esta cara superior, pero yo no lo hice respecto al piso. Entonces, ¿en qué me va a variar de pronto, si ustedes ven el solucionario? En la respuesta de la altura, el Y trazo, el centroide con respecto a la altura. Pero va a variar en el sentido de que la referencia o el valor está hallado desde esta cara. Sin embargo, debe coincidir, si usted le resta 0,75 a la respuesta que voy a dar, entonces le dará exactamente lo mismo que en el solucionario. El siguiente paso ya es aquí calcular el centroide en X, en Y, en Z, utilizando las ecuaciones, que el centroide en X es la sumatoria de los X sub Y por B, o sea, este resultado dividido entre el volumen, el de Y, el Y trazo es este resultado dividido el volumen, y el de Z trazo es este resultado dividido el volumen. Aquí los he reemplazado. Obviamente las unidades, fíjense que en todo lado me va a quedar pulgadas a la 4 sobre pulgadas a la 3, eso me va a quedar que la respuesta me va a dar en pulgadas. Y estos son los valores de los centroides. Este está desarrollado en el solucionario y coincide perfecto, este no coincide porque mi referencia, repito, la tomé desde el piso. Pero si yo tomo, para dar la respuesta, la referencia tal como está acá,
Entonces, ¿qué tendría que hacer? Me está dando que el Y barra está desde el piso a 0,609. Entonces 0.609 desde el piso. Entonces desde acá, fíjense, desde acá, desde el piso, haciendo 0.609, o sea, ni siquiera alcanzaría a llegar acá, ¿cierto? A esta cara. Y si a eso le resto los 0.75 que se subieron, entonces aquí restamos menos 0.75, que está corrida mi referencia, pues esto me da menos 0.14, bueno, menos 0.141 pulgadas, que esta es la respuesta que da el solucionario para el centroide el centroide en Y. Respecto a este plano, dice que respecto a este plano hay que bajar menos 0.141, hay que bajar acá para encontrar el centroide de todo este sólido. Y según mi respuesta, hay que subir, pero respecto al piso, 0.609, o sea, estaremos en la misma posición, entonces la respuesta está correcta.